Y ahora, un encuentro para analizar e interpretar lo que nos rodea. Esto es En Contexto, con Luis Vicente León y Pedro Pensini, por Circuito Éxitos. De regreso con ustedes aquí en su programa en el Circuito Éxitos Pensini con todo. En este momento estamos en contexto porque estamos en nuestra sección con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Muy amablemente está aquí con nosotros. Luis Vicente, gracias por venir. Sé que tú tienes una agenda súper ocupada y por suerte te encuentro en Caracas, porque la verdad es que tú eres como un los jefes de cámaras que viajan por todo el país. Bueno, y además muchos son con ellos, en efecto. Además de 25 ciudades y pueblos en la gira de Data Analysis. Pero ahora, además de eso, de la gira de Fe Cámara, pero además de eso, también estamos ahora en nuestra ronda de presentaciones en el interior a los clientes y a todos los eventos, tanto para analizar el tema específico de consumidores, porque coincidió esta vez la presentación del estudio de perfil de consumidores, ingresos, precios, sectores, etcétera, coincidió, bueno, con todo este evento preelectoral, primarias, posibilidades de elección presidencial o mega elección, todo muy incierto todavía, pero que obviamente le genera interés a los tomadores de decisiones. Claro, bueno, tú, como me estás reiterando, viajas mucho al interior del país, cosa que me parece importantísimo. En este momento nos están oyendo en toda Venezuela, en donde llegamos con el Circuito de Éxitos, pero tú te das cuenta de las diferencias e idiosincrasias que tenemos los venezolanos, cómo pensamos en un sitio, cómo pensamos en otro. Por ejemplo, vi que abrieron un super mega casino ahí en Acarigua este fin de semana y decía, es que son Las Vegas. Y tú dices, nuestra amiga Ángela Ará llevó toda esa presentación, pero bueno, se está moviendo la economía, todo eso mueve la economía, ¿no? Sí, fíjate, una de las cosas importantes en nuestros estudios de consumidores, que al final es el estudio del venezolano, cómo se está comportando frente al consumo. La primera cosa es entender que el país es absolutamente heterogéneo, que tú tienes además diferencias desde muchas perspectivas. Tú tienes una primera diferencia que tiene que ver con la estratificación socioeconómica. Tiene que ver con 2 países o más, casi 3, que tienen diferencias muy importantes porque tienen capacidades de compra y de generación de recursos muy distintas, sobre todo vinculadas a la posibilidad de generar o no divisas, dólares, pesos, euros, oro, que son, digamos, las divisas clave en diferentes partes del país. Por ejemplo, si tú estás hablando de Caracas, por supuesto estás hablando de dólares, pero si tú estás hablando de San Cristóbal, tú estás hablando de pesos, pero si tú estás hablando de Puerto Ordaz para abajo, tú estás hablando de gramas de oro. Es decir, depende de dónde está la divisa de uso distinta al dólar, que preserva valor, son diferentes, aunque la mayoría en Venezuela es el dólar. Pero ahí hay unas diferencias brutales entre los que tienen y los que no tienen acceso a divisas, y no se parecen. La estratificación de estrato alto y medio alto venezolano tiene una capacidad de compra dramáticamente distinta a casi 30 y 34% de la población venezolana que está en el estrato más pobre y que tiene incluso problemas para abordar la alimentación, que tiene problemas de cobertura de comida. O sea, comen, no es que se está muriendo de hambre todo el mundo, pero hay casi 9 millones de personas que tienen problemas para tener una canasta alimentaria que les garantice lo que teóricamente deberían ser sus nutrientes. Entonces sí, lo compensa con carbohidratos, se mete cosas baratas, pero no. Una pregunta, ¿pero es por falta de poder adquisitivo o falta de oferta de productos? No, es por problemas de poder adquisitivo. Porque en Venezuela ya desde el año 2021 no hay problemas de desabastecimiento en ninguna parte del país. Tiene que ser una cosa muy particular para que tú no la consigas en Venezuela. Al revés, más bien te podría decir que del año 21 al 23 la oferta de productos absurda. Es una oferta muy superior a la que el país requiere y necesita.
Y más bien hay demasiado producto en anaquel que no se está comprando. O sea, que se ha quedado frío en anaquel y luego marcas de todo tipo y unas cosas más bien sobredimensionadas en términos de las características del mercado. Pero la segunda diferencia es una diferencia sectorial. El país no es igual en función de los sectores que estemos hablando. Por ejemplo, tú dices, oye, este año ha sido malo. Bueno, sí, en promedio, la actividad económica de Venezuela cayó en el primer cuatrimestre del año. Y hay una caída, no es verdad que se derrumbó y la economía está destruida, pero cayó. Y cayó entre 6 y 7% en consumo. Ahora, cuando yo te digo a ti, cayó, entonces uno diría, bueno, entonces todo el mundo debería estar en aprietos. Pues no. Cuando tú te metes en algunos subsectores, hay sectores que han tenido más bien un comportamiento positivo. Por ejemplo, todo el sector de tecnología, todo el sector de cuidado personal, todo el sector de salud, tanto medicamentos como el cuidado de la salud. Todos estos sectores que he mencionado son sectores positivos, sectores que crecieron este año. Que hay una dinámica de crecimiento. Luego tienes unos sectores planos, que son sectores que se han mantenido ahí medio surfeando. Por ejemplo, hay una dificultad para entender el sector de alimentos, porque no es lo mismo los productos primarios agrícolas que los productos, digamos, procesados. En los productos procesados había una caída importante en el consumo. Son productos más caros. Y hay una elasticidad demanda-precio del consumidor. El consumidor es sensible a los precios y reduce su consumo. Pero no es así en el caso de los bienes primarios, los vegetales, e incluso hasta pollo o los huevos, que han tenido más bien algunos comportamientos positivos en términos de venta. Y luego tienes unos sectores dramáticos en caída, como por ejemplo el sector de construcción, sí. Que quizás es uno de los más duros, es un sector que no ha logrado levantar cabeza. Se mantiene completamente abajo. Hay un sector en particular que te quiero preguntar, que es el de los restaurantes, porque una apertura de restaurantes impresionante para los mismos comensales que habían, por ejemplo, en la ciudad de Caracas, también en distintas zonas del país. Hemos visto restaurantes como desayuno de cuestiones importadas. Yo los veo bien, hay otros que están muy mal, no les entra un comensal. Es normal, porque ¿qué es lo que pasa? ¿De qué depende? Esa es la economía abierta. Aquí hay, digamos, un proceso de apertura que es muy distinto a lo que tú tenías en el año 2018, 2017, que estaban los controles de precios, que era muy difícil que alguien realmente se animara a desarrollar un proceso de inversión. Entre el 20 y el 23 hubo un cambio importantísimo en el ambiente de negocio. No es que creciera la economía de manera brutal, la economía creció 10%, 15%, que luego de caer 75%, no estamos ni cerca de regresar a lo que tú tenías. Pero lo que sí es verdad es que hubo una mejora en la capacidad de acción de las empresas. Podían planificar. ¿Por qué? Porque podías operar en moneda extranjera, tenías dólares, podías cobrar en dólares, podías fijar los precios más o menos como a ti te parecía chévere. Entonces, esos elementos mejoraron la capacidad de desarrollar negocios. Pero como todo, como si fuera un librito de economía, ¿qué pasa cuando tú olfateas una oportunidad? Mucha gente olfateó primero la oportunidad de los bodegones. Bueno, porque como no había productos en los supermercados, empezaron a abrir bodegones, puerta a puerta, etcétera. Entonces los primeros bodegones vendían todo, se hicieron ricos rapidito, porque además tú podías vender una cosa que tú importabas muy barata, la podías vender al precio que te daba la gana, porque el mercado estaba ávido de productos que no estaban en Venezuela. Entonces los bodegones empiezan a vender mucho, pero entonces ¿qué pasa? Que habían 10, después habían 30, después habían 100. Bueno, para 10, que fueron los primeros, había mercado, hacías plata, vendías, ganabas dinero, pero para 100,
Sí. No hay negocio. Pero, es bueno, lo mismo que los restaurantes. pero fíjate que los bodegones empezaron a hacer chistes y, ay, broma, voy a hacer el automercado en el bodegón, lleno de dólares, y la gente pobre que estaba comiendo mangos, porque fue una época que era así. Pero fíjate que muchos se han mantenido con algunos productos que la gente, no es que hace el mercado ahí, pero compra algunas cosas, y los que han podido tener producto nacional y producto importado, que combinan las cosas, creo que han sido los más exitosos, y precio-valor. Pero lo has explicado tú muy bien, los más exitosos. ¿Qué significa? Es que es normal, no es que haya un problema o que se cayó el mercado. Si tú tienes un mercado que era 3 y pasó a ser 10, había un incremento del mercado. Ahora, si tú tenías solo 2 compañías o 2 bodegones o 2 restaurantes que atienden 5 y 5, los 2 están vendiendo todo porque les daba para los 10. Pero cuando empieza y agrega otro, y agrega otro, y agrega otro, y le ponen 5 y 5 y 5 y 5, la demanda sigue siendo 10. Pero hay 2 bodegones que están pelando más que gata ladrona. Sí, es que el Abastico se convirtió en un bodegón. Claro, las peluquerías eran bodegón, todo el mundo, y bueno, y se redondean y no está mal. Y el supermercado también. Mira, tengo que hacer una pausa, seguimos con este interesante tema. Qué bien esto que tú me estás contando de la estratificación y cómo son los distintos sectores. Vamos a seguir hablando sobre esa diferencia sectorial y cómo es ese crecimiento en K. Y lo que ves para el resto de este año, el próximo semestre, que ya arrancamos la próxima semana, esta semana, ya llegamos a julio, ¿no? Así es. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes aquí en Pensini con todo en contexto.